Compañeros, reciban un afectuoso saludo desde las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Querétaro. La pregunta que nos invita al diálogo es si realmente existe una literatura totalmente latinoamericana. Debo confesar que lo primero que me vino a la cabeza ante esta pregunta es una respuesta afirmativa. La razón es que no concibo pensar que no tenemos una propia identidad. En lo personal, me considero mexicana, amo mi patria y también reconozco que México es parte de América Latina, eso latino que palpita en el corazón de cada uno de nosotros. No podemos negar que toda construcción humana se va creando a través de su historia y con la influencia de otro. Así que no puede quedar afuera la historia que marcó a muchos países latinoamericanos, es decir, el surgimiento del capitalismo y su aterrador verdugo, que se imponía a través de su modelo político y económico, es decir, Estados Unidos. De esta situación, Alejo Carpentier lo hizo palpable y lo hizo como un sentir de varios países latinos. Es importante amar a tu patria y ver lo que puede pasar a muchos países con la invasión de Estados Unidos. A este pensamiento se unieron grandes intelectuales que buscaron exaltar las bondades de sus países, la identidad nacional, la búsqueda de lo nuevo, lo creativo. En esta visión sobre una literatura totalmente latinoamericana, surgieron con independencia de los movimientos vanguardistas europeos, pero con cierta influencia, porque como lo dije primero, nos construimos también con la mirada del otro y poco a poco encontramos nuestro propio sentido. Bien, con ello surgieron corrientes propias de Hispanoamérica, como el surrealismo, el ultraísmo y el estridentismo, entre otros. En estas corrientes se gestaron autores como Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Vicente Huidobro, Carlos Pellicer, sin olvidar que el estridentismo fue una de las corrientes de vanguardia que surgió en México y su representante principal fue Manuel Maples Arce y otros que lo acompañaron como Luis Quintanilla y Salvador Gallardo. Ahora bien, otras vanguardias que tienen su propio toque latinoamericano son el negrismo y el indigenismo. En el siglo XX se deja sentir en las Antillas un fuerte movimiento poético. Cuba es el centro de la poesía denominada negra, porque en ella se retrata el alma y sentir de los hombres de piel negra, aunque en ocasiones se mezcla con lo mulato y lo criollo. Sus representantes fueron Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Luis Palés Matos. Con respecto al indigenismo, pues rescata la fisonomía propia del indígena porque no se observa solo como elemento histórico ni decorativo, sino se plantea al hombre en toda su realidad histórica y humana. Sus temas más relevantes fueron la forma de gobierno que desprotegía al pueblo indígena, las injusticias y las necesidades del pueblo. Algunos de sus representantes fueron en poesía Óscar Castro, Mariano Latorre, Rosario Castellanos. Con respecto a la narrativa, surgen escritores importantes como José Revueltas, que era mexicano, Gregorio López, que también era mexicano, Miguel Ángel Asturias, que era guatemalteco, Arcides Arguedas de Bolivia, Jorge Icaza, ecuatoriano, Ciro Alegría, peruano, entre otros escritores sobresalientes de Latinoamérica.
Para concluir, la literatura, como todas las artes, ha sufrido grandes cambios. Al comenzar el siglo, los movimientos de vanguardia en América Latina abrieron una pluralidad de caminos. Estos sismos han explorado diversas técnicas y se ha llegado hasta el absurdo. Escuelas, tendencias y movimientos han aparecido. Algunos fueron efímeros, otros lograron permanecer por un tiempo más largo, pero todos ellos han llevado un solo y único propósito: la búsqueda de una expresión única que los distinga, crear una identidad literaria propia de los pueblos latinoamericanos. Entonces, vuelvo a afirmar que la respuesta a la pregunta si existió o existe una literatura totalmente latinoamericana, yo sí lo creo. Sí creo que existe y que nos las hacen ver, sentir y amar desde todos estos escritores latinos, mexicanos, peruanos, guatemaltecos, chilenos, argentinos, etc. Gracias, compañeros. Bonito día. Ok.